En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Te damos gracias, Señor, por Luisa, a quien escogiste para darnos a conocer tu santísima voluntad, el don más grande que tu amor puede dar. Santísima Madre, tú que ayudaste a formar a Luisa para que conociera y viviera en el reino de tu querido Hijo, enséñanos y ayúdanos a que sigamos el ejemplo de Luisa, humilde, dócil y obediente. San José, sé el protector y guardián de nuestro corazón, para que en este año consagrado a ti, y en el cual queremos prepararnos para celebrar dignamente el 75 aniversario del nacimiento de Luisa al cielo, te pedimos que cuides celosamente nuestro corazón, para que nunca volvamos a hacer nuestra voluntad, y así jamás nos salgamos del reino de la divina voluntad. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda de Dios vamos a continuar con nuestras meditaciones y reflexiones en torno a la vida de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Vamos a meditar ahora, continuando del volumen 1, este capítulo que tiene por título Jesús le participa a Luisa sus dolores y amarguras indescriptibles por los diferentes pecados con los que es ofendido. Vamos viendo cómo Jesús continúa su obra en Luisa, una obra de transformación. Jesús quiere transformar a Luisa totalmente en sí mismo. Esa es la obra de Dios, transformarnos a todos en Él, para poder amar como Él ama.
Todo es entonces fruto del amor divino. Anteriormente vimos cómo por primera vez Luisa sale de su cuerpo. Y Jesús continúa participándole sus penas, su pasión. Vamos aquí a ver ahora cómo Jesús continúa participándole su pasión. Repito, todo fruto del amor. Jesús la ha ido purificando, haciéndola que se desprende de todo para que solo Él sea su vida. Le participa su pasión y en muchos momentos Luisa siente que está por expirar, por morir, por la fuerza de los dolores. Y justo cuando ella siente que ya le está llegando su último momento, interviene a veces Jesús directamente, a veces el confesor, que dice Luisa que Jesús le inspiraba a venir anticipadamente para hacer que volviera en sí. Recuerden, Luisa salía de su cuerpo y su cuerpo quedaba como petrificado. Y el único modo de salir de ese estado era que el sacerdote fuera y le diera la obediencia de volver en sí. Jesús la llevó hasta aquel momento porque quería la intervención de un sacerdote, porque Luisa repetidamente se lo pide, Señor, que todo esto suceda solamente entre tú y yo. Sin embargo, Jesús quería que fuera por medio de un sacerdote. Vimos cómo toda una guerra se suscitó en torno a Luisa porque los sacerdotes no querían prestarse para este servicio, hasta que finalmente encuentra a un sacerdote que sí se presta, a quien Jesús le dice que le pida la obediencia de permanecer como víctima perenne. Al inicio creen que será solo por unos cuantos días. Más adelante se dan cuenta que es para siempre. Y para eso Jesús les da una prueba, la prueba de una guerra que se detiene sin ningún problema. A lo cual el sacerdote, viendo esa prueba tan evidente, accede a tener que entonces ir diariamente a casa de Luisa para hacerla volver en sí misma. Cuando salía de sí misma, Luisa sufría penas indecibles y al volver a su cuerpo, esas penas continuaban. Y a veces eran tan fuertes, dice aquí, que estaba a punto de morir. Y entonces, o bien Jesús directamente
le hacía que fueran cesando esas penas, o hacía que llegara el sacerdote y le diera la obediencia de volver en sí. Y dice, en honor de la verdad, aquellas penas en virtud de la obediencia se mitigaban de algún modo, pero no como cuando Jesús mismo obraba en mí y dentro de mí, que al fin de cuentas es quien le participa las penas, la intensidad de las penas, y también se las suavizaba. Recuerdo muy bien que la mayoría de las veces cuando Jesús quería comunicarme las penas más duras, hacía salir mi alma del cuerpo y llevándosela consigo, me hacía ver los muchos pecados que se cometían de parte de los hombres, sea de blasfemia que contra la caridad, y de cualquier otra especie. Y dice Luisa algo muy importante que debemos tener en cuenta. Según mi modo de pensar, puedo decir sin temor a equivocarme, por el efecto producido en mí, que el pecado de la deshonestidad es el que más ofende y amarga el corazón de Jesús. Fíjense, sin temor a equivocarme, porque ha llegado a tener tanta claridad que ve cada especie de pecado cómo afectan el corazón de Jesús. Y llega a esta conclusión, repito, sin temor a equivocarse, diciendo que es el pecado de la deshonestidad, la mentira, y todas sus consecuencias, todo lo que envuelve la deshonestidad, que llega a la rebelión total, soberbia, orgullo, vanidad, hipocresía, cinismo, y de ahí muchos otros pecados. Casi podemos decir que todos los pecados tienen su origen en la deshonestidad. La deshonestidad nos habla de faltar a la verdad. Y la verdad en su origen es que Dios es todo y nosotros somos nada. Y cuando se nos olvida que nosotros somos nada, que nosotros no merecemos nada, y que Dios merece ser honrado, obedecido, amado, cuando se nos olvida, entramos ya en la deshonestidad, la falta de la verdad. Es el pecado que más ofende y amarga el corazón de Jesús. Jesús derramaba en ella una pequeña parte de su amargura y sentía que entraba en ella una materia nauseante, tan nauseante, podrida, apestosa y amarga, que me hacía exhalar de mi cuerpo una peste tal que me llegaba hasta el estómago, que si no tomaba de inmediato algo para devolver esa podredumbre junto con el alimento, desfallecía. Algo más desagradable que el mismo vómito. Y dice, todo esto que sucedía, no se crea que solamente cuando generalmente Jesús me hacía notar las iniquidades que se cometen
solo por quienes son vistos como grandes y públicos pecadores. Todos esos pecados que son ya evidentes, sea por personas públicas o por cualquier persona que uno ve que está cometiendo claramente un pecado. Pero añade, más particularmente cuando Jesús me atraía y me llevaba a las iglesias, donde también es ofendido mi amable Jesús. Y esto nos atañe, sea para entender, ver el estado en que se encuentra la iglesia, pero también, sobre todo, para empezar, nosotros, ¿cómo estamos? Dice, oh, cómo llegaban a su corazón aquellas obras santas en sí mismas, pero llevadas a cabo con tanto descuido. Aquellas oraciones vacías de espíritu interior, aquella piedad fingida, aparentemente devota, aquella hipocresía, parecía que eran más un insulto que un honor a mi Jesús. Y todas esas obras le causaban náusea a ese corazón tan santo, puro y recto. ¿Cuántas veces Jesús no se ha quejado conmigo, diciéndome, pongamos atención, hija mía, también de parte de quien se dice devoto, cuántas ofensas me hacen, hasta en los lugares santos, y también al recibir los mismos sacramentos. Por eso, en vez de recibir gracias y de salir de la iglesia purificados, estas almas salen más sucias de culpas y por lo tanto sin mi bendición. ¿Cuánta gente se acerca a pedir la bendición, pero no está dispuesta a abandonar el pecado? No está arrepentida de su pecado, no tiene un propósito de enmienda, no le duele, ni siquiera lo toma en cuenta, pero quiere la bendición. Los sacerdotes no sabemos si la tal persona lleva consigo quién sabe cuál pecado. Uno da la bendición, pero es como si tuvieran una barrera en la que la bendición rebota, no pueden recibirla. Y por eso luego se sorprenden por qué no les va bien, por qué sucede esto, sucede aquello, pero si es que no quieren abandonar el pecado, están ofendiendo a Dios de frente. Y aún así quieren que Dios les ayude. Estar escupiéndole a Dios, a la Virgen María, y pedirle ayuda. Y llega a tal punto la ceguera que se dan cuenta, sí, pero muy poco ya, porque está tan adormecido su corazón, su mente, que simplemente ni siquiera se detienen a pensar un poco en eso. Añade, al mismo tiempo me ha hecho ver a algunas personas que comulgaban sacrílegamente. Por Dios, si supiéramos lo que eso significa, un verdadero deicidio. Además, también a sacerdotes que celebraban el santo sacrificio de la misa por costumbre, con espíritu de interés o en pecado mortal, que solo decirlo da horror.
Algunas veces mientras el sacerdote celebraba tan sacrosanto misterio de amor y consumaba la víctima hostia de propiciación, Jesús se veía obligado a salir de inmediato de su corazón, enfangado de miserias espirituales. Otras veces también siendo llamado a descender de lo alto del cielo para encarnarse en la hostia mediante las palabras potenciales del sacerdote, daba náusea la hostia todavía no consagrada, por estar entre las manos impuras y sacrílegas de quien, con la autoridad que él mismo le había dado, lo hacía bajar con vacilación. Y Jesús, para no faltar a su palabra, se encarnaba en aquella hostia, que poco antes chorreaba podredumbre de impureza, y después chorreaba sangre de deicidio. Se veía obligado por la misma promesa a quedarse en aquella hostia hasta que las especies del pan y del vino no se consumieran totalmente en aquel estómago aún más nauseabundo que aquellas manos que tan indignamente lo habían tocado más de una vez. Esto que escribe aquí Luisa también nos habla de lo bien que Luisa conocía la doctrina de la Iglesia. Los términos que usa son perfectos. Es la doctrina perfecta de la Santa Iglesia. Justo la Iglesia enseña que Jesús en el sacramento, en la Eucaristía, permanece hasta que las especies del pan y el vino desaparecen. En cuanto nosotros comulgamos, en lo que ese pedazo de pan de hostia o el vino cuando lo tomamos ya se consume, deja de ser pan o vino, en ese momento Jesús ya sale de ahí. En algunos santos se habla y dicen que por una gracia especial, por su santidad, Jesús sacramentalmente permanece en ellos durante todo el tiempo hasta la siguiente vez que comulgan. Pero eso ya es algo extraordinario, como cuando le sucedía a Luisa que ella no comía y era por tanto sostenida su vida corporal por la gracia de Dios. Dice Luisa entonces que ella veía que en cuanto se consumaban las sagradas especies se venía conmigo y se abría conmigo, lamentándose así. Ah, hija mía, déjame derramar en ti una porción de mi amargura, que ya no puedo contenerla yo solo en mí. Ten compasión de mi estado, ya que ha llegado a ser demasiado doloroso. Por eso ten paciencia, suframos juntos un poco. Y es lo que digo, todo es la fuerza del amor. Quien ama no puede no querer compartir, llevar, incluso quitarle toda pena a quien uno ama. Por eso es imposible que quien ama en verdad no sufra.
Y cuando Dios ve que el alma en verdad quiere amar, la divina gracia lo va haciendo más dócil para también poder participarle penas especiales. Y entonces fíjense, justo lo que acabo de decirlo, se lo dice Jesús a Luisa. ¿Cuántas y cuántas almas yo quisiera que estuvieran dispuestas a hacer el mismo sacrificio que tú has hecho por amor a mí? No para que yo pueda derramar en ellas todas las amarguras que mi corazón sufrió, sino al menos para tener la satisfacción de ser correspondido en amor y en benevolencia del todo filial. Jesús busca almas no siempre solo para participarle sus penas. Eso es como el desarrollo que se va dando natural del amor. En la medida en que el alma se va disponiendo y va queriendo vivir solo de Dios y solo para Dios, ese amor mismo la va disponiendo y la va haciendo desear poder participar de esas penas, que si bien son lo más amargas que no podamos ni imaginarnos, al mismo tiempo son dulces, porque son producidas por el amor. Continúa Luisa diciendo, no obstante, no se puede decir con palabras cómo aquella gran cantidad que derramó en mí era amarga, venenosa y nauseabunda, por la podredumbre tan apestosa y repugnante, que por momentos, por más que me esforzaba, mi estómago se rechazaba a mantenerlo, y mientras trataba de pasarlo, un fuerte conato de vómito lo rechazaba hasta la garganta. Pero el amor que sentía por Jesús hacía que no siempre lo rechazara, pues la gracia de Dios me ayudaba y sostenía. ¿Quién pudiera decir entonces los sufrimientos que producían en mí estos derramamientos de Jesús? Eran tales y tantos que si no me hubiera sostenido, fortalecido y reforzado, seguramente ya habría sido víctima de la muerte. Sin embargo, repito que Jesús no derramaba en mí más que una mínima parte de la amargura que Él absorbía. Puesto que la criatura no puede contener toda la amargura y la dulzura que puede contener mi amabilísimo bien. Por eso Él solo absorbe y tolera toda la amargura causada por el pecado. Por eso, al considerar esto, es siempre exclamado con dolor: ¡oh, qué horrible y letal es el pecado! Ah, si todos, estando plenamente conscientes, probaran en su esencia su venenoso y amargo efecto, para que conociéndolo bien lo evitaran como un horrible monstruo salido del infierno. Es bárbaro, increíble. El siguiente capítulo dice así: Jesús le participa a Luisa sus inefables dulzuras, asistiendo a escenas consoladorosísimas de los santos misterios de nuestra santa religión. Entonces escribe Luisa: ahora bien, si la obediencia me ha hecho narrar en resumen las dolorosas escenas que mi siempre amable Jesús me ha hecho notar, para empezar, veamos esto. La obediencia. Luisa está escribiendo todo esto por obediencia, y el confesor, quien le dio esta obediencia, que va viendo, le obliga por medio de la obediencia a describir
lo que ha sufrido. Aquí nosotros lo vemos en media hora hemos visto esto, pero Luisa lo vivió por meses, luego por años, durante toda su vida, porque el amor en ella jamás cesó, sino que se acrecentó. Y cada día se hacía, digámoslo así, más resistente al dolor. Eso se va viendo en sus escritos a lo largo de todos los años. Las penas a las cuales Jesús la sometió. Y que ella voluntariamente, dócilmente se sometió. Añade Luisa, no puedo callar aquellas escenas sumamente consoladoras que cautivaban mi corazón cuando me participaba sus inefables e inauditas dulzuras espirituales, haciéndome ver a los buenos y santos sacerdotes que fervorosamente y con espíritu de verdadera humildad se acercaban a celebrar los sacrosantos misterios de nuestra santa religión. Fíjense que por una parte el pecado, el daño que hacía, por otra parte la dulzura, la felicidad, el gozo que sentía al ver los actos verdaderamente buenos, los actos que son para la gloria de Dios, porque hay muchos que hacen cosas buenas pero no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria, por lo cual quedan manchados y siguen deshonrando a Dios, porque hasta deshonestos son, porque lo que buscan es su propia gloria, su propio interés, algo, pero no agradar a Dios. Pero cuánto bien y cuánto gozo para el alma y cuánto para Jesús cuando encuentra almas dispuestas, almas que viven bien, como dice aquí, sacerdotes que fervorosamente y con espíritu de verdadera humildad se acercaban a celebrar los sacrosantos misterios de nuestra santa religión. Y por lo tanto también cuando hay almas que sí están en gracia de Dios, sí están concentradas, sí están viviendo este sacrosanto misterio. Viéndolo celebrar con profunda consideración de lo tan precioso que se desarrolla en el breve espacio de una media hora, sentía muy frecuentemente el deseo de exclamar en la plenitud de mi afecto hacia Jesús: ¡oh, qué alto, grande, excelente y sublime es el ministerio sacerdotal al que le es dado tan alta dignidad, no sólo de tratar contigo tan de cerca, Jesús mío, sino de inmolarte a tu eterno Padre como víctima propiciatoria de amor y de paz. Cómo me resultaba consolante mirar y una y otra vez a un santo sacerdote celebrando la misa. Parecía que no era el sacerdote, sino Jesús mismo quien celebrara el divino sacrificio. Y a veces la persona de Jesús mismo ocultaba totalmente en sí al sacerdote, al grado que yo veía solo a Jesús que celebraba la Santa Misa mientras lo escuchaba. ¿Quién pudiera decir cuántas gracias yo recibía, cuánto me hacía bien el ver celebrar la Santa Misa con una devoción y una atención del todo divinas, y cuántas luces y carismas divinos yo comprendía entonces, y que ahora quisiera callar? Pero no puedo no decir en resumen alguna cosa, ya que la obediencia me lo impone. Y más que nadie Jesús mismo, que mientras estoy escribiendo, moviéndose en mi interior, me ha regañado
por haber querido dejar de decir todo esto por falta de voluntad. Me parece tan bello que Jesús no deja de corregirla. Y la docilidad de Luisa, que responde de inmediato y se corrige, porque nuestro problema es que sí, nos corrigen, pero seguimos en lo mismo, no hay un verdadero propósito de enmienda, y a veces decimos que sí lo tenemos, pero ¿qué estamos haciendo para no volver a hacer aquello? Yo recuerdo que Padre Pío me vino a la mente. Padre Pío a veces se acusaba, lo dice él mismo, de que a veces la lengua se le iba. Sí, cuando estaba después del almuerzo, por ejemplo, tenía un momento de estar platicando, de descanso con los demás frailes, y a veces hablaba, pero algunas veces él dice que hablaba un poco de más, y cuando se daba cuenta, se daba un mordisco a la mano donde tenía la llaga. Se mordía la mano donde tenía la llaga, que ya le dolía de por sí y ahora más. Para castigarse, digámoslo así, por haberse entretenido de más. Y en ese entretenimiento era todo para la gloria de Dios, no era para sí mismo. Los santos en verdad se corregían hasta en lo más mínimo. Nosotros no queremos corregirnos en lo más grande. ¿Cómo será en lo más mínimo que ni siquiera tenemos idea de qué cosa es? El siguiente capítulo del que Jesús habla, Luisa nos habla, es la Santa Misa y sus efectos, particularmente la resurrección de los muertos con el propio cuerpo, que es aquello de que ella iba a callar, pero que Jesús la regañó por haber querido dejar de decir todo eso por falta de voluntad. Pero esta parte, que es continuación de esa dulzura y ese gozo que Jesús le participaba, también a veces era la pena, a veces era este gozo. Todo esto vamos a meditarlo en la próxima ocasión. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, a Jesús, a Luisa. Ay, Señor mío, a veces yo me pongo a pensar, sí hay que pedirle, pero es Jesús que nos pide a nosotros que despertemos, que nos sacudamos la pereza espiritual. Es Jesús que nos ruega con las voces de su sangre que terminemos de querer convertirnos totalmente. Y nuestra respuesta debiera ser pedirle con lágrimas y prometerle, como Luisa lo enseña tantas veces, que seremos fieles, que haremos en verdad todo nuestro esfuerzo para que así sea. De nuevo pidamos esta gracia a Jesús, a nuestra Madre Santísima, a San José, a Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad. Oh augusta y santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te alabamos y te damos gracias por el don de la santidad de tu sierva fiel Luisa Picarreta. Ella vivió, oh Padre, en tu divina voluntad, conformándose bajo la acción del Espíritu Santo a tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz, víctima y hostia agradable a ti, contribuyendo a la obra de la redención del género humano. Sus virtudes de obediencia y humildad, de sumo amor a Cristo y a la Iglesia,
nos inducen a pedirte el don de su glorificación sobre la tierra, para que resplandezca sobre todos tu gloria y tu reino de verdad, de justicia y de amor se difunda hasta los confines de la tierra con el carisma particular del fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nos encomendamos a sus méritos para obtener de ti, Santísima Trinidad, la gracia particular que te pedimos, con la intención de cumplir tu divina voluntad. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Reina de los santos, ruega por nosotros. Testamento espiritual de Luisa. Ahora muero más contenta, porque la divina voluntad me ha consolado en abundancia. Veo ahora un largo, bello y amplio camino, iluminado de infinitos y resplandecientes soles. Oh sí, los conozco, son los soles de mis actos hechos en la divina voluntad. Es el camino que ahora debo recorrer, es el camino que la divina voluntad ha preparado para mí. Es el camino de mi triunfo, es el camino de mi gloria, para unirme a la inmensa felicidad de la divina voluntad. Es el camino que reservaré para ustedes y para todas aquellas almas que quieran vivir en la divina voluntad. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Aníbal, ruega por nosotros. San Pío, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.